del 1 al 11. Vamos a ponernos de pie. Leamos. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, abusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor te damos. Gracias Señor te damos por este día, porque tu día es santo, Señor. Es apartado para ti, Señor. Y estamos aquí, Señor, rindiéndote el culto. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, para que sea tu Espíritu Santo llenándome a mí, Señor, y hablando a la congregación. Padre Celestial, nosotros te necesitamos, Padre. Ayúdanos a nosotros para que nosotros no nos apartemos de tu palabra santa, ni a la izquierda ni a la derecha, para que podamos caminar justo delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra como una semilla dentro de nosotros, que pueda dar fruto, Señor, a 100, Padre. Nosotros te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estamos hablando hoy, estamos tocando el tema de la mujer adúltera. Y conocen el pasaje más o menos, voy a resumir. Había una mujer que agarraba en el pleno acto de pecado, en el pleno acto de adulterio. Y según la ley de Moisés, como decían los escribas y los fariseos, tenían que sacar afuera a esta mujer y a otro hombre con quien ella estaba y matar a esa piedra. Vamos a buscarlo en Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, del 22 a 24. ¿Lo tienen? Veamos. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces tenemos una imagen completa. Jesús estaba con toda la multitud enseñándoles a ellos y llegan los fariseos y los escribas. Y traen a una
nosotros tenemos que matarla a piedra. Y dijo Moisés, que tienen que agarrar a los dos, sacarlos afuera y matarlos a piedra. Y esta muerte es muy fuerte, es muy larga, es muy fuerte, es muy dolorosa. Y dice que así, de esta manera, al matar a estos pecadores, van a quitar el mal de en medio de ellos. Entonces, imagínense eso. Para entender esto, me gustaría aclarar qué significa la palabra condenar. ¿Qué significa la palabra condenar? Condenar es acción de declarar culpable a alguien cuando empiezan a evaluar los hechos. Yo agarro a una persona, si soy juez, empiezo a evaluar las situaciones, los hechos que dijo, que hizo, y puedo después declararlo culpable o inocente. Entonces, en esta situación, este pueblo decía, esta mujer es culpable. Tenemos que matarla conforme a la ley que dio Moisés. Entonces ya sabemos qué significa condenar. Entonces, aquí en Deuteronomio 22 nosotros leímos, si uno comete el pecado, la consecuencia es muerte. El pecado, la muerte. Bueno, pero que quiero que nosotros regresamos a Juan 8 y leamos el versículo 6. Y dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjense qué está pasando ahí. Trajeron a la mujer a quien tienen que matar según la ley. Pero dice la Biblia aquí que los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer no para cumplir la ley de Moisés, sino para tentar a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Cuando leemos este pasaje, nosotros de una vez decimos, pobre mujer, pecadora, al final a quien Jesús salvó, porque nadie la condenó, nadie la mató. Pero de otro lado, tenemos a los escribas y los fariseos, que tampoco cumplían la ley. Vamos a ver en Levíticos 20:10. Para aclarar un poquito, para añadir a esta situación, ¿qué es lo que decía Moisés? Levítico 20:10. Y veamos. Si un hombre, ¿lo tienen? Veamos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente serán muertos. En otras versiones dice irreversiblemente. ¿Qué significa eso? Algo que tiene que ocurrir, algo que no tiene que dejar de suceder, algo inevitable, algo que no puedes quitar. Entonces, ¿qué está pasando? Moisés dice que tenemos que quitar el mal en medio del pueblo, matándola indefectiblemente, sin preguntar a nadie. Y esta mujer la agarran en pleno acto de adulterio. ¿Qué deberían hacerse con la ley? Sacarlo afuera de la ciudad y matarla a tierra. Pero la trajeron a Jesús. La trajeron a Jesús para preguntarle, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos lados. La mujer adúltera que cometió pecado quebrantando la ley, y los escribas y los fariseos que quebrantaron la ley al no cumplir lo que tenían que hacer. ¿Me explico eso? Las dos partes están mal. Las dos partes están mal. En Juan 8, regresando a nuestra prédica,
y el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ellos sabían que quebrantaron la ley, sabían que no cumplieron lo que tenían que cumplir para poder atrapar a Jesús. Por su propia conciencia, acusados por su propia conciencia, se fueron y dejaron a la mujer. Algunos piensan que Jesús es tan misericordioso que quería salvar a la mujer, pero Jesús es muy justo. Él dijo solamente lo que era. La mujer está mal, pero ustedes también están mal. Los dos están mal. El que esté sin pecado, que sea el primero. Que sea el primero. Vamos a Juan 3:7. Aquí mismito. 3:17, disculpe. Y leamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Jesús no era condenar. El propósito de Jesús era salvar al mundo. Igual como esta mujer adúltera, al igual como los que no cumplen la ley. Dice la Biblia que no hay justo, ni aún uno. No hay. Nadie puede cumplir la ley. Y una vez más, Jesús lo demostró. Nosotros vamos a aprender hoy de este pasaje de la Biblia que Dios salva. Dios salva. ¿Y por qué tiene que hacer? Vamos a aprender acerca de eso. ¿Quién me puede decir cómo se llama la prédica de hoy? No se condene a sí mismo, crea en Jesús. No se condene a sí mismo, cree en Jesús. No se condene a sí mismo, cree en Jesús. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 15. ¿Lo tiene? Leamos. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos grupos. Unos que justifican al impío. ¿Sabe qué significa el impío? El malo. Justificamos al malo o condenamos al justo. Y dos partes dicen los proverbios que es abominable delante de Dios. ¿Qué significa eso? Justificamos al impío. Si yo digo, Señor, yo me considero bueno, yo soy bueno, yo me justifico a mí mismo y permanezco en este estado del pecador no arrepentido, es abominable delante de Dios. O otra parte, condenando al justo. Si yo condeno a Jesús diciéndole a él, no te necesito, yo no quiero recibir las palabras que tú quieres darme a mí, y por tanto permanezco en el estado del pecador no arrepentido, es abominable delante de Dios. ¿Por qué estoy tocando eso? Porque tenemos dos lados: justificar a mí mismo o decir, yo no quiero saber nada de Jesús. Y las dos cosas son desagradables a Dios. ¿A dónde nos trae eso? ¿A dónde nos conduce? Que yo, al no justificarme a mí y no recibir a Jesús, me condeno a mí mismo
a la muerte espiritual. Me condeno a mí mismo a la muerte porque no quiero recibir la vida, porque no me importa quién es Jesús. ¿Se acuerdan cómo se llama la prédica de hoy? ¿Cuántas condenaciones nosotros podemos tener? Millones. Pero la primera condenación de todos es: yo no quiero saber nada de ti, Jesús. Y eso es desagradable a Dios. Para Dios es desagradable. Vamos a ver Romanos 2:1. Romanos 2:1 y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo aquí en las cartas a los romanos? Que yo, a juzgar a otro, me estoy condenando a mí mismo, porque estoy haciendo lo mismo. Acuérdense que la Biblia dice: no hay justo, ni aún uno, no hay. Vamos a buscar ahí más adelante, capítulo 3, versículo 23. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado mayor que todo el ser humano tiene. Por eso Jesús no hace la diferencia entre la mujer adúltera y los escribas y los fariseos. Para él todos ellos son pecadores. Pero hay buena noticia, que él vino a salvarlos, a nosotros, a los pecadores. Él no vino a condenar, él vino a salvar. Entonces nosotros hablamos de una condenación que lleva a la muerte. Jesús también habla de la condenación. Pero vamos a ver de qué condenación habla Jesús. Vamos a Juan 3, del 17 al 19. Y leamos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús habla de una condenación, y él dice: el que no me recibe, el que no recibe la luz, que soy yo la luz, van a ser condenados. Jesús habla del juicio final, él habla del espíritu, él no habla de la muerte del cuerpo, él habla más allá. ¿Se acuerdan que condenar es declarar culpable a alguien? Eso es lo que hacen. Vamos a agregar a este versículo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y otra vez Pablo está diciendo lo mismo. Los que no creyeron a la verdad van a ser condenados.
Eso es la condenación de que habla Jesús. Eso es de que nosotros tenemos que pensar. Porque Dios va a decir culpable o inocente. Y no conforme a nuestras obras. Quiero explicar algo. Nosotros tocamos el tema del pecado. Entonces, supongamos que eso es el pecado de este lado, en esta columna. Aquí está el pecado y su consecuencia es muerte. Su consecuencia es muerte. Entre el pecado y la muerte hay algo y se llama la condenación por la ley. Condenación. Si yo tengo el pecado, ¿cómo yo sé que es pecado? La ley me está diciendo, tú eres pecador. Y por tanto, como ya tengo a alguien que me acusa, yo tengo mi consecuencia que es muerte. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, maté a la persona y estoy delante del juez y tengo testigos. Y testigos dicen, sí, es él que mató a la muchacha. Y la ley dice que tenemos que matarlo. La ley es lo que dice, tú eres pecador. Y este pecado que nosotros tenemos podemos anular solamente con la muerte. Vamos a ver en Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6, versículo 23, y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Lo que anula el pecado es muerte. Si un asesino está condenado por 20 años de prisión y cumple 20 años de prisión, el pecado está anulado. Ya pagó por lo que hizo. Es igual. Dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, recordando todo eso, tenemos pecado, tenemos muerte y tenemos condenación por la ley. No importa si el pecado es de la conducta como de la mujer adúltera que tenía que llevar a la muerte porque la ley le decía, o el pecado espiritual que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, que nos va a llevar a la muerte, porque la ley nos dice, son pecadores, no pueden estar juntos con Dios. Es la cadena perfecta: pecado, condenación por la ley, muerte. Así funciona todo el mundo, pero no es bueno para nosotros, porque ¿quién quiere morir? La mujer adúltera no quería morir. Nosotros no queremos morir. Pregunta a alguien, ¿quién quiere morir? Nadie le va a responder. Pero así funciona el mundo: pecado, condenación y la muerte. ¿Qué es lo que sabe Jesús que no sabe nada? No saben ni los escribas ni los fariseos, no sabían nada. Que Jesús va a terminar con esta condenación. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él vino a terminar con esta condenación. Vamos a ver en Romanos 8, versículo 13. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza
condenó al pecado en la carne. Estamos diciendo que Jesús sabe algo que no sabe todo el mundo. Es que va a condenar, va a terminar con la condenación. ¿Cómo va a terminar con eso? Va a morir y va a resucitar. Va a hacer lo que nadie ha hecho antes. Nadie. Vamos a ver este pasaje un poquito más. Aquí dice, en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora le pregunto, ¿Jesús nació pecador como nosotros, destituidos de la gloria de Dios, alejado del Padre? No. Él nació en semejanza de la carne como de nosotros, en la carne del pecado. Pero no estaba lejos de Dios, porque se rebajó de Él, porque salió de Él. Jamás perdió esta conexión con Dios. En cambio que nosotros ya no teníamos este lazo con Dios. ¿Entienden la diferencia entre nosotros y Jesús? Jesús andaba en semejanza de la carne, de la carne del pecado. Entonces ya se acuerdan, ¿verdad? Pecado, condenación por la ley y muerte. Pecado, condenación por la ley y muerte. ¿Por qué estoy repitiendo eso a cada rato? Para que nosotros entendamos algo. Dice aquí en Romanos 8:3 que Dios condenó al pecado en la carne. ¿Cómo así? Cuando a Jesús lo crucificaron, Él murió. El pecado murió junto con Él. ¿Por quién fue el que resucitó? ¿Pecado o Jesús? Resucitó Jesús. El pecado murió porque Dios condenó el pecado en la carne y la carne murió. Jesús murió y el pecado junto con Él. Pero Jesús resucitó. ¿Por qué estoy mencionando eso? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Veamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicar este pasaje. Quiero explicar esos 3 versículos. ¿Ustedes saben qué significa aguijón? Quizás ustedes saben, yo sí me puse a investigar. Aguijón es una puntica de los insectos o escorpiones que pican y al mismo tiempo inyecta el veneno. Inyecta el veneno. Y si un escorpión lo pica, inyecta el veneno, la persona muere. La persona depende de la salud, pero como tal es para morir. Dice aquí, ya que al aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es este mismo aguijón que inyecta el veneno. El pecado que lleva a la muerte. ¿Me explico? Y el poder del pecado es la ley. ¿Se acuerdan que entre pecado y la muerte tenemos la ley? Y dice que es poder del pecado. Pero que respalda que el pecado lleve a la muerte. Exactamente. ¿Qué
tenemos que morir. Y el poder de este aguijón es la ley que dice, sí, vas a morir. Todos los médicos dicen que tú vas a morir. Es la cadena perfecta. Y así funciona todo el mundo. Todo el sistema gira así. Y esta ley encadena a nosotros. Con la ley, nosotros nos pueden imaginar por un instante que somos nosotros, que somos pecadores, y estamos amarrados con cadenas por todos lados, porque la ley nos dice, no hagan, 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 y no podemos movernos. Y la consecuencia de nosotros es muerte. Pero quiero hablar de Jesús, porque Jesús vino a salvar de esta condenación. Jesús vino a morir. Jesús vino a quitar los pecados del mundo. Vamos a leerlo en Santiago. En Santiago capítulo 5, versículo 6. Leamos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El justo es Jesús. El mundo condenó a Jesús para que muera, y él no dijo nada. Jesús vino para hacer eso. ¿Se acuerdan de estas tres columnas? Voy a empezar desde atrás. Muerte. Jesús, muerte, ley y pecado. Viene Jesús y lo condenan a la muerte. Muere. Y pero la ley dice, él es justo, él no es pecador, por tanto no puedo encadenarlo, no puedo atraparlo en la muerte, es justo, no puedo hacer nada. Y por tanto dice, no tiene pecado. La ley dice, no puedo condenarlo y no existe el pecado de Jesús. Pero Jesús ya murió, ya pagó por el pecado. ¿Se acuerdan que decía en Romanos 6, la paga del pecado es la muerte? Y Jesús vino y murió. Y cuando dice, ¿dónde aguijón? ¿Dónde el aguijón? ¿Está tú? ¿Dónde está tú? ¿Dónde la muerte está tu aguijón? Exactamente, gracias. ¿Qué significa? No había nada que podía condenar a Jesús. Ustedes entienden que Jesús vino a romper el sistema total, este sistema perfecto que existía por siglos. Él vino y hizo todo al revés. Murió sin pecado y la ley dice, no entiendo, ¿qué hacemos? Pero el pecado está anulado, porque ya alguien pagó por el pecado. Así Jesús terminó con la condenación. De esta manera, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 34. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
el pecado quedó anulado con la obra de Jesús. El pecado de estar destituidos de la gloria de Dios. Los pecados que el ser humano puede tener, todo eso quedó anulado. Anulado, porque Jesús pagó con su muerte. Y por tanto nosotros no estamos condenados. No tenemos condenación. ¿Se acuerdan cómo se llama la prédica de hoy? No te condenes a ti mismo. No te condenes a ti mismo. ¿Por qué nos condenamos a nosotros mismos si Jesús no nos condenó? No te condenes a ti mismo. Esa es la otra parte de eso. O sea, no te condenes a ti mismo. ¿Cuándo me condenas a mí mismo? Cuando tú hago. Así de sencillo. Pero no hagan eso. ¿Se acuerdan que Jesús dijo a esta mujer cuando se quedaron a solas? ¿Y dónde están tus acusadores? Ninguno te condenó. La mujer dice, no, ninguno. Jesús le respondió, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Para eso vino Jesús. Para salvarnos a nosotros, no para condenar, sino para salvar. Vamos a leer Salmos 34, el salmo que nosotros leímos hoy. Es bueno después de la prédica volver a leer el salmo, porque eso ayuda mucho a entender, a completar lo que estamos nosotros hablando acá. Salmo 34, el último versículo, el versículo 22. Y dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Vamos a leer todos juntos. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jesús vino y quitó la condenación. Pero solamente los que creen en Él, solamente los que confían en Él, estos no están bajo la condenación. Solamente ellos. Los otros aún permanecen en este sistema de pecado, condenación y muerte. Pecado, condenación y muerte. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida? ¿Nos seguimos condenando a nosotros mismos o condenamos a los demás? Nosotros tenemos miedo a la muerte sabiendo que ya no tenemos la condenación espiritual. ¿Realmente entendemos eso que estamos viendo? Vamos a leer un versículo en Juan 5. Juan 5, versículo 24. Leamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra condenar significaba declarar a alguien culpable. Pero Jesús dijo que ahorita nosotros no somos culpables porque quitó la condenación por medio de su muerte y su resurrección. Él quebró, rompió todo el sistema completo. Claro. ¿Realmente entendemos eso? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque Dios es amor. Yo he escuchado
respuestas así. Claro, ciertamente Dios es amor, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ahora si usted me dice que yo no soy culpable de nada porque alguien pagó el precio por mí, pasó preso 20 años para que yo esté libre, siendo yo culpable, yo voy a adorar a esta persona quien hizo eso. Jesús nos salvó de este sistema que nos llevaba a la muerte. Jesús nos dio algo que se llama vida y nos dejó sus palabras. Lo que Él dice, que nosotros tenemos que seguirlo a Él, porque ya no estamos bajo la condenación. Ya los que creen en Él, creen en su nombre, dice la Biblia que va a tener vida eterna, que no va a llegar a la condenación, va a pasar de muerte a vida. Es la promesa de Jesús, es lo que Él dice, es lo que nos espera. Eso vale la pena para seguir luchando todos los días. Todos los días. Acuérdense que si Jesús no los condena a ustedes, porque nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Vamos a ponernos de pie y leemos el último versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Veamos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros aprendemos hoy. Dios es el que salva. Dios es el que da perdón. Dios dice no condenen a sí mismo. Creen en Jesús y ya. Y va a tener la vida eterna. Va a pasar de muerte a vida. Eso es lo que a nosotros nos sostiene en la vida de fe. Porque alguien pagó por nuestra vida. Ana, hay muchas personas que dicen, no merece a Jesús. Usted se formó un círculo vicioso de condenamiento, de señalamiento. Pero aquí no escuchamos. Aquí no escuchamos a las personas que dicen eso o a Jesús que dice, ni yo te condeno. Por eso, para que puedan esas personas llegar a lo que Jesús tiene que llegar de verdad a ese nombre de Jesús. Si Dios es el que está haciendo, que nos quita la desarrollo, llegar a esas personas con pecadores. Nosotros aquí como iglesia, también tenemos que internalizar nuestra vida y que no podemos quedar condenarnos a nosotros mismos. De alguna manera que se entiende esa palabra. Condenarnos a otros mismos, señalarnos. Y también condenar a otros mismos a señalar que debemos más justo que lo que estamos. Todo eso, claro. Muy bien. Todo eso completo. Porque la palabra condenar es decir a alguien que es culpable. No importa qué estoy diciendo, tú eres culpable, eso es condenación. Pero Jesús dice, no te condeno. Yo no te condeno. ¿A quién escuchamos? Si Jesús dice que no, y ya entendemos que al morir, Él pagó el precio por el pecado, y ya no hay ninguna cadena, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante.
Lo que tenemos que hacer es seguir escuchando las palabras que Jesús tiene para darnos. Eso es todo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor te damos. Gracias Señor te damos por tu palabra, Señor. Gracias Señor porque siempre podemos aprender de ti algo bonito, Señor. Algo que nos sostiene. Algo, Señor, que nos da vida, Padre. Nosotros te pedimos, Señor, para que seas tú, Padre, guardándonos a nosotros, guardando nuestro espíritu, Padre. Para que nosotros podamos seguir adelante, siempre recordando que tú quitaste la condenación de nosotros. Nosotros ya no somos condenados. No vamos a estar ahí, sino vamos a pasar de muerte a vida, a la vida eterna que tú nos prometiste. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu Hijo, por su sangre preciosa, Señor, a través de la cual nosotros tenemos acceso a ti y ya no estamos destituidos de ti, sino que estamos cerca de ti, Padre. Nosotros estamos cerca de ti. Padre Celestial, yo te pido, Señor, para que todas las personas que estaban aquí escuchando tu palabra puedan recibirla, Señor, con gozo y tenerla, Señor, como un fundamento sólido, Señor, en su vida de fe. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.